Buenas tardes, profesora. Somos del quinto A y vamos a presentar el tema sobre el Poder Ejecutivo. Somos del equipo número 2, estamos conformados por Santiago Joel Bustamante Chávez, Jorge Osvaldo Ibáñez López, Giovanni Jerónimo Salinas, Agustín Martínez Ángel Alejandro. y les vamos a hablar de todos los temas que abarca lo que es el Poder Ejecutivo, así como sus funciones, los miembros que lo forman y todo lo que es necesario saber para comprender este tema, ya que es de gran importancia debido a que forma parte de nuestro Estado. Bueno, en esta parte de la exposición yo voy a explicar lo que es el significado del Poder Ejecutivo, más que nada su concepto y todo lo que deriva de este término que se emplea en la política y en todo esto que nosotros podemos ver y que quizá no comprendemos, pero que en esta explicación quedará bastante claro. El Poder Ejecutivo en ciencia, política y derecho es uno de los tres pilares fundamentales de nuestro gobierno. Se distingue así del Poder Legislativo, que es el que se encarga de la aprobación y derogar todas las leyes de nuestro estado para así mantener un buen orden dentro del mismo. Y también se distingue del Poder Judicial, que es el que las hace respetar y las interpreta y también las aplica. Esto solo se puede ver en los sistemas donde existe la separación de poderes, donde cada uno de estos mismos tiene su función independiente y no como en otros tipos de sistemas que explicaré a partir de ahora. En los sistemas políticos donde existe la fusión de poderes, solamente el ejecutivo suele denominarse gobierno. Esto incluye los sistemas parlamentarios, donde el poder legislativo suele llamarse legislatura o parlamento. El poder ejecutivo conlleva a que todas sus acciones y movimientos pueden estar sujetos a revisión judicial, y esta misma está controlada por el sistema parlamentario. Esto forma parte de la confianza y apoyo de este mismo para así lograr un buen trabajo en conjunto de estos. Esto sería en los sistemas donde existe la unión de poderes. En los sistemas donde la legislatura es soberana, las acciones del Poder Ejecutivo dependen completamente de los poderes que el Poder Legislativo le otorgue. Y también el Poder Ejecutivo puede tener poderes del legislativo y poderes del judicial, debido a que puede hacer todas estas funciones en este sistema de gobierno. Y por eso, precisamente por esto, a menudo se le llama gobierno a ya que posee poderes no ejecutivos y puede interpretar varias funciones. Como mencioné hace rato, puede interpretar funciones legislativas y funciones judiciales en un mismo sistema. Esto es en el sistema donde la legislatura es soberana. El Poder Ejecutivo es el responsable de la gestión diaria de nuestro Estado. Concibe y ejecuta las leyes dentro del mismo para así mantener un buen orden de nuestro Estado. Esto es de gran importancia porque es el pilar importante de nuestro gobierno, para así mantener un buen orden y que todo esté en su lugar, así como leyes que hacen respetar y leyes que promueven más que nada la seguridad social y hacer respetar los derechos de cada uno de los ciudadanos de nuestro estado. Cuando se rompe una de estas leyes, obviamente los individuos reciben sanciones y esto es parte de los pilares de nuestro gobierno. El Poder Ejecutivo también se encarga de llevar las relaciones diplomáticas de este mismo y también de sostener lo que son las Fuerzas Armadas, como vendría siendo el Ejército Mexicano. El Poder Ejecutivo en los estados soberanos es considerado como el administrador de la voluntad popular, debido a que se guía y se basa en la cuestión de lo que la población requiera o la población exija. Como bien dice su nombre, Estado democrático. Bueno, profesor, a mí me tocó exponer sobre las funciones del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo siempre es representado por el presidente, que en nuestro caso es la doctora Claudia Sheinbaum.
Ella cuenta con un gabinete y se preguntarán qué es un gabinete. Un gabinete es un grupo de consejeros los cuales son elegidos por la misma presidenta y por el pueblo, los cual su función es ser encargados de algún módulo del país, como por ejemplo las Fuerzas Armadas, la Secretaría de Marina y la Defensa Nacional y la Secretaría de Turismo. Uno de los ejemplos que les puedo dar acerca del turismo fue que en el pasado mes de octubre se realizó la carrera de la Fórmula 1 en la Ciudad de México, y eso introdujo mucho capital en el país, ya que vinieron personas de otros continentes, de otros estados, de otros países a la Ciudad de México. Y su función de ese encargado del turismo era administrar los recursos del país, implementar los mecanismos para el cumplimiento de las leyes y recaudar los impuestos. Y otra de las funciones de este poder ejecutivo es proveer los recursos, como son la policía, los bomberos, protección civil, urgencias médicas y los cuerpos militares. Bueno, a continuación les hablaré acerca de los ministros en el Poder Ejecutivo. Estos ministros se dividen en varias categorías o secciones, ya que son elegidos por un jefe de gobierno o también conocido como el primer ministro en áreas que sean de su agrado. Por lo tanto, podemos encontrar lo que vendrían a ser ministros de defensa, los cuales están encargados de supervisar las Fuerzas Armadas y el ejército de los diferentes países, estados o continentes. A su vez, tenemos un ministro de Servicios Interiores, el cual es encargado de supervisar a las policías y fuerzas oficiales que podamos contar, entre los que también podemos encontrar un ministro de Salud, el cual es encargado, pues como su nombre lo dice, está encargado de supervisar la salud de todos los ciudadanos. Bueno, este primer ministro, o también llamado jefe de gobierno, es el encargado de tanto como autorizar las leyes que los ministros quieran otorgar, tanto como también es el encargado de seleccionar y escoger a los diferentes ministros por medio de una votación democrática. Principalmente en el Poder Ejecutivo podremos encontrar un jefe de gobierno que es principalmente conocido como el presidente, como podría ser presidente de México o en este caso la presidenta de México. Después tenemos al primer ministro o jefe de gobierno. Este es el encargado de, como ya hablé anteriormente, seleccionar a los diferentes ministros por medio de una votación y hacer válidas las peticiones que tengan los demás ministros en este gobierno. Después del jefe de Estado y el jefe de gobierno, pues ya encontramos a los diferentes ministros, de los cuales pues ya mencioné, que pues por mencionar algunos, podría decirles ministro de Defensa, ministro de Fuerzas Interiores, ministro de Salud, ministros judiciales, etcétera, porque pues se dividen dependiendo de sus gustos. Y bueno, hablando un poco más acerca de los ministros, estos ministros conforman también parte del poder legislativo. Entonces, cuando nosotros hablamos de los ministros, no podemos hablar solamente de los ministros del Poder Ejecutivo, ya que, como les he dicho, estos ministros conforman también al Poder Ejecutivo y Legislativo. Entonces, a nosotros querer tocar el tema de un ministro en dicho poder, tenemos que mencionar a fuerzas de que estos ministros conforman a ambos poderes, legislativo y ejecutivo. Y bueno, como he dicho, ya que estos ministros conforman parte de ambos poderes, son los encargados de validar y observar las diferentes leyes que tengamos en el Estado, ya que si en algún poder de nuestro jefe de gobierno o jefe de Estado, perdón, que sería la presidenta, dice o quiere decretar alguna ley, el primer ministro junto con los diferentes ministros del Poder Ejecutivo y Legislativo tienen que hacer una votación entre todos los funcionarios, ministros y demás personas que conformen el gabinete del gobierno
y proceder a una votación democrática en la cual se tomarán diferentes opiniones, debates y se decidirá si esta ley o este decreto se hace válido o simplemente se anula por falta de votos o por un conflicto durante este debate. A mí me tocó exponer el derecho nacional. El derecho nacional en el Poder Ejecutivo es uno de los 3 pilares fundamentales que conllevan las normativas y principios que regulan a una organización que conlleva un país. Este poder es uno de los 3 pilares fundamentales del Estado junto con el Poder Legislativo y el Poder Judicial. A continuación voy a presentar algunos aspectos clave del derecho nacional. Uno de los aspectos clave de los cuales voy a hablar va a ser acerca de las funciones del Poder Ejecutivo sobre el derecho nacional. Las funciones del Poder Ejecutivo sobre el derecho nacional se basan principalmente en el que las leyes tienen que cumplirse, tanto como las leyes y normativas que regularizan la seguridad del país. También una de las funciones que nos garantizan el Poder Ejecutivo podría ser que el Poder Ejecutivo representa en relaciones internacionales. También podríamos hablar sobre la implementación de políticas, que el Poder Ejecutivo no solamente implementa políticas o las crea, sino que también debe de asegurarse de que éstas se implementen correctamente sobre el gobierno. Esto implica que coordinemos a diferentes niveles del gobierno, como el gobierno local, el gobierno regional y nacional, y con el sector privado, con organizaciones no gubernamentales, para asegurar que las políticas lleguen a quienes sí las necesitan. Otro aspecto clave de la cual voy a hablar es acerca de la estructura del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo principalmente se basa sobre un primer ministro, o como se le podría denominar aquí en México, el presidente. Este nombre se denomina dependiendo del tipo de gobierno que aplique sobre el país. Podría ser un régimen presidencial o un régimen parlamentario. El primer ministro es elegido como parlamento y puede ser más dependiente de este órgano para gobernar. En cualquier caso, el Ejecutivo incluye a un gabinete de ministros, cada uno responsable de áreas específicas como economía, salud, educación y entre otros. Otro aspecto de la cual voy a hablar va a ser acerca de la base legal que conlleva el Poder Ejecutivo. La base legal tiene normas y reglamentos, porque además de la Constitución, el Poder Ejecutivo opera bajo una serie de normas y reglamentos que especifican cómo se debe llevar a cabo cada una de sus funciones. Estas podrían incluir procedimientos para la contratación de personal, la gestión de recursos públicos y la implementación de políticas. También rige sobre los derechos humanos. La legislación nacional también debe alinearse con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos, lo que significa que el Poder Ejecutivo debe asegurarse de que sus acciones no violenten estos derechos. Ya dado por entendido los siguientes puntos que acabo de dar, podemos dar por hecho podemos llegar a la conclusión o a las siguientes conclusiones. Más que nada que la participación ciudadana siempre va a estar presente sobre el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo solamente se encarga de que las leyes se cumplan. Tanto que las leyes se cumplan como aplicar leyes, crear leyes. Podríamos llegar a sobreponernos sobre estas leyes, pero tienen sus consecuencias. Todo está dentro de un marco legal y normativo. También debe de haber transparencia y responsabilidad, sobre todo de que debe de haber un equilibrio entre poderes para que no exista desigualdad entre alguno u otro poder que se remarque sobre el derecho nacional. También otra de las conclusiones a las cuales podemos llegar podría ser de que el Poder Ejecutivo también debe de ser flexible, sobre todo que tiene que poder
tiene que ser adaptativo y con resiliencia. Con esto me refiero de que el Poder Ejecutivo o simplemente se acate a cualquier tipo de cambio económico, social o ambiental que se dé en una población. Otra podría ser la participación ciudadana. La participación ciudadana está muy remarcada sobre el Poder Legislativo, ya que a través de eso podemos llegar a los acuerdos y evitar algún tipo de disputa conflictiva que se pueda dar en un futuro al acatar alguna ley.